Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Martínez, soy alumno del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, extensión Puerto Ordaz, y el día de hoy les voy a hablar sobre cargas, esfuerzos y vigas. Tenemos primero que las cargas son las fuerzas externas aplicadas a los elementos resistentes, ya que se aplican a los diferentes elementos de las estructuras de las edificaciones, formando a su vez un conjunto de miembros estructurales. Debemos tener en cuenta que como los esfuerzos son consecuencia de las cargas, es necesario conocer o suponer las cargas a que van a estar sometidos cada uno de sus miembros. De igual forma, teniendo en cuenta que las cargas se expresan en unidades de peso, es decir, generalmente se expresan en kilogramos por metro. Existen diversos tipos de cargas. Como podemos ver acá, tenemos primero las cargas permanentes. Las cargas permanentes se definen como una carga vertical que es aplicada sobre una estructura, incluyendo el peso de la misma estructura más la de los elementos permanentes. Cabe destacar, y muy importante en este tipo de carga, que dichas cargas no pueden ser obviadas o suprimidas. Seguimos con las cargas variables. Las cargas variables se caracteriza por ser una carga externa movible sobre una estructura incluyendo el peso de la misma, junto con el mobiliario, equipamiento, personas, etc. Debemos tener en cuenta que dicha carga actúa verticalmente, es decir, este tipo de carga no incluye la carga viva. También tenemos el tipo de carga puntual. La carga puntual actúa sobre un área muy pequeña o un punto muy concreto de una estructura. Es de igual forma conocida como carga concentrada debido a que se encuentra ubicada en un punto específico de una estructura. Seguimos con la carga accidental. Cuando hablamos de cargas accidentales se definen como cargas que suelen aparecer en algún momento, causando la aplicación de fuerzas y esfuerzo en alguna estructura. Algunos de los factores que causan estas cargas son el viento, los temblores, la lluvia, entre otros. También tenemos acá la carga distribuida. La carga distribuida se define como la carga aplicada a toda la longitud de un elemento estructural o una parte de este. Es también conocida como carga repartida. Acá tenemos otros tipos de carga como lo son la carga por viento. La carga por viento es un conjunto de cargas dinámicas que son aproximadas usando cargas estáticas equivalentes. La carga de viento se manifiesta como presiones y succiones. Este tipo de carga debemos tener en cuenta que pueden afectar a la estructura de distintas partes como lo es el viento, etc. De igual forma también tenemos la carga sísmica. La carga sísmica son cargas originadas por movimientos sísmicos. Estas pueden ser calculadas teniendo en cuenta las características dinámicas del terreno, de la estructura y las aceleraciones esperadas. Son de igual forma cargas dinámicas, que también pueden ser aproximadas a cargas estáticas equivalentes. Seguimos con cargas de asentamiento. Cuando hablamos de carga de asentamiento nos referimos que se define como la carga que se impone a una estructura a través del asiento de una parte del terreno y la diferencia del asiento de su cimentación. Es decir, es entre la carga de asentamiento que sustenta el terreno y la diferencia del asentamiento de su cimentación. Luego seguimos con cargas térmicas. La carga térmica se refiere a una fuerza o solicitación o acción indirecta que aparece en una estructura. Debemos tener en cuenta que este es resistente al resultado de aplicar calor a un elemento resistente, lo que provoca que éste experimente cambios de temperatura y se deforma como consecuencia de ello, teniendo en cuenta que puede afectar a la resistencia de la estructura. Cuando hablamos de los distintos materiales nos encontramos primero con el concreto. El concreto se utilizó desde el inicio en el siglo XIX. Se evidencia a lo largo de la historia que fue utilizado por varias culturas alrededor del mundo. Hoy en día es uno de los materiales más utilizados en construcción. ¿Por qué? Porque este material tiene la finalidad de que suele ser muy resistente y proporciona una rigidez a las distintas edificaciones, sobre todo en un evento sísmico. Además, las estructuras fabricadas de concreto poseen un alto grado de durabilidad y un bajo costo de mantenimiento.
Es muy utilizado en cimentaciones de obra civil, debido a que puede soportar tanto cargas verticales como horizontales. También tenemos que tener en cuenta que por otro lado, el concreto reforzado resiste los esfuerzos a compresión cuando tiene dos fuerzas o cargas que van en sentidos opuestos entre ellas. Luego seguimos con la madera. La madera es otro elemento muy importante en la construcción. Es el primer material de construcción que dispuso el hombre. La construcción de cabañas con estructuras de madera y cubierta de rama le proporcionó una defensa contra la intemperie en la época antigua. Fue entonces cuando el hombre se dio cuenta de que la madera es un elemento muy importante para la construcción. Posterior a esto, y gracias a diversos estudios, se emplearía en la construcción de puentes y barcos. Acá tenemos que existen diferentes métodos para utilizar la madera como elemento constructivo. Claro, comenzando desde apilar troncos empleados para la construcción de cabañas, los clásicos entramados y los paneles de madera contralaminada son muy utilizados en la construcción. Sobre todo también se utilizan para la construcción de casas y edificios, utilizándolo en vigas, rodapiés, pisos, etc. Este material es muy importante, debido a que también puede proporcionar una cierta seguridad, sobre todo en terrenos que no sean totalmente seguros o que tengan mucho movimiento sísmico. Seguimos con el acero. El acero es un material utilizado en la elaboración de estructuras para diferentes sistemas de construcción, por medio de un conjunto de técnicas constructivas y materiales. Este material tiene ciertas habilidades que por lo tanto lo utilizamos mucho en la construcción, debido a que este origina resistencia, rigidez y ductilidad. Además, este material posee mejores propiedades de resistencia, rigidez y ductilidad por su eficiencia estructural, debido a que es alta. Puede fabricarse en secciones con la forma adecuada para resistir flexión, compresión u otro tipo de solicitaciones. Es un tipo de material muy importante y suele ser el tipo de material que más se coloca como refuerzo. El plástico. El plástico es uno de los materiales que más se emplea en la construcción debido a que es ligero, barato y muy versátil. Se encuentra compuesto por materiales básicos formados por petróleo y gas. Debemos tener en cuenta que el plástico lo encontramos en diversas áreas de la construcción, como puede ser en tuberías. Como podemos ver en la imagen, tenemos diversas tuberías. Estas básicamente se encargan de transportar los fluidos. Lo podemos ver en pisos, ventanas, como en el ejemplo que tenemos acá, que tenemos una ventana de plástico. Es muy utilizado hoy en día ventanas de PVC, en puertas y en techos. También tenemos los materiales combinados. Cuando hablamos de los materiales combinados, tenemos en las distintas construcciones se pueden utilizar elementos combinados, como es el caso de las llamadas estructuras mixtas. Se refiere a la utilización de construcción de acero y hormigón. Este es uno de los más utilizados, es decir, las estructuras de acero concreto. Por otro lado, el acero es un material muy utilizado para reforzar o apoyar los distintos materiales en la construcción. Es decir, se ha utilizado en las estructuras de madera tensada, permitiendo reducir el peso, además de ser muy utilizado para ciertas conexiones con madera. Llegamos a los estados básicos de los esfuerzos. Acá tenemos primero la tracción simple. La tracción simple es el estado de tensión en el que las partículas del material tienden a separarse. Esto se produce debido a que dos fuerzas de una igual magnitud, pero en sentido contrario, actúan sobre una misma recta de acción. Es muy importante saber que las estructuras de tracción simple no resisten otra solicitación que no sea tracción. Acá podemos ver cómo actúan las fuerzas y por tanto está a tracción este elemento estructural. En los estados básicos de los esfuerzos, de igual forma, nos encontramos con la compresión simple. Es el estado de tensión en el que las partículas de un material se aprietan entre sí. Por lo general, podemos decir que los elementos que no resisten tracción son los mejores para resistir compresión. Acá tenemos dos ejemplos. Un elemento que está sometido a compresión por una apisonadora o un elemento en el que se indica cómo sufre un elemento estructural el esfuerzo de compresión. Luego llegamos a el corte simple. El corte simple se produce cuando dos planos próximos de una sección transversal de un elemento estructural se desliza con un movimiento relativo entre uno y otro.
Para que exista un equilibrio deben actuar sobre los lados horizontales del rectángulo dos fuerzas de la misma magnitud, pero con sentidos contrarios. Puede producir deformaciones que son capaces de cambiar la forma de un elemento estructural. Esto quiere decir que lo convierte en forma de paralelogramo. Tenemos la flexión simple. Es el esfuerzo producido por la combinación de la tracción y la compresión en distintas fibras del mismo material de cualquier elemento estructural. La flexión se puede considerar como un mecanismo estructural capaz de canalizar cargas verticales en dirección horizontal. Acá tenemos dos ejemplos de una viga y cuando se aplica una fuerza se presenta el esfuerzo de flexión. Seguimos ahora con estados combinados de los esfuerzos. Cuando hablamos de esto, primero tenemos el pandeo. Cuando hablamos de pandeo, tenemos que es por torsión-flexión. Se refiere a la combinación entre la flexión y la torsión, es decir, que se superponen estos esfuerzos. Este problema de estabilidad suele ocurrir bajo el efecto de una fuerza de compresión o un momento de torsión. Acá podemos ver un ejemplo de cómo se origina el pandeo al aplicarle movimientos, o mejor dicho, esfuerzos a estas vigas. Seguimos con el punzonado. El punzonado es un esfuerzo producido por tracciones en una pieza debido a los esfuerzos tangenciales. Estos originados por una carga que se localiza en una superficie pequeña de un elemento bidireccional de hormigón alrededor de su soporte. Podemos decir que este tipo de esfuerzo suele producirse en el encuentro de un pilar con el forjado y también puede producirse en cimentaciones superficiales. Acá tenemos muy importante dos ejemplos. Un caso por fisura de punzonamiento, podemos ver el ejemplo que tenemos acá, y por rotura por punzonamiento. Acá tenemos cómo se vería un elemento estructural bajo el estado combinado de punzonado. Seguimos con la tracción-compresión. Es el esfuerzo producido por la combinación de los esfuerzos de tracción y compresión. Este esfuerzo produce flexión debido a que las fibras superiores de un elemento están bajo el efecto de una carga, se comprimen y las inferiores por debajo de la línea neutra se traccionan o se alargan. Cabe destacar, muy importante, que acá tenemos un ejemplo en el que podemos ver un elemento estructural que ha estado sometido a el esfuerzo combinado de tracción-compresión. Esto generalmente produce pandeo o flexocompresión. Seguimos con las exigencias básicas de una estructura. Primero tenemos el equilibrio. El equilibrio se considera como la garantía de que una estructura no se moverá. Cabe destacar que las estructuras tienen cierto grado de movimiento, pero son tan pequeños que no se pueden ver, no están a simple vista, por lo que parece inmóvil y sin deformación alguna. Cabe destacar que un cuerpo no se mueve en una sola dirección. Si se aplican fuerzas de igual magnitud, pero en dirección de sentido contrario, pues podemos decir que el movimiento se anula. Cuando esto sucede, podemos decir que un cuerpo se encuentra en equilibrio. Acá tenemos un ejemplo en el que observamos una viga, la cual tiene un apoyo fijo y un apoyo móvil, lo que le origina el equilibrio a este elemento estructural. Seguimos con la exigencia básica de estructuras. Tenemos con la resistencia. Es la capacidad que tienen los elementos estructurales de aguantar los esfuerzos a los que están sometidos sin romper. La resistencia depende de muchos factores, entre los que destacan el material que se ha empleado en el elemento estructural, su geometría y el tipo de unión entre los elementos. Acá tenemos un ejemplo de una columna que ha sido diseñada de acero. Esto es muy importante debido a que las columnas proporcionan una resistencia a las vigas, debido a que éstas se encargan de distribuir las cargas. Seguimos con la estética en exigencias básicas de una estructura. Tenemos que cuando hablamos de estética en estructura es considerar lo más conveniente en el concepto de una edificación. Por lo general de esto se encargan los arquitectos, quien impone los postulados estéticos a las distintas obras, aunque se debe considerar que de por sí solo una estructura es portadora de emoción estética. Acá tenemos un ejemplo de una estructura bastante estética, la cual es considerada hoy en día un símbolo muy importante de la arquitectura. Es un edificio que además de estético es muy funcional y bastante moderno. Seguimos con funcionalidad.
Se debe tener en cuenta que una estructura debe poseer condiciones funcionales. Toda estructura debe ser funcional. Sobre todo a la hora del diseño se evalúa la funcionalidad. Se debe comprobar que la obra facilita o por lo menos no interfiere en el correcto funcionamiento arquitectónico. Acá tenemos un ejemplo de unas cerchas, debido a que se utilizan estas cerchas para poder aprovechar al máximo el elemento estructural, es decir, para ser utilizado cuando tenemos luces grandes, etc. Por lo tanto, se han colocado un conjunto de cerchas. Estabilidad. Tenemos que la estabilidad en una estructura es de gran importancia. Siempre que se menciona un concepto, se relaciona con movimientos que no son aceptables para una estructura. Una estructura debe estar bien equilibrada, de tal manera que cuando a la misma se le coloquen las diferentes solicitaciones para que se diseñó, puede resistirla sin que sea un riesgo para la sociedad o que se produzca una falla. En este caso tenemos dos ejemplos. El primer ejemplo es un elemento estructural al que se le ha diseñado una base para que pueda tener una estabilidad. Y este ha sido un elemento estructural al cual se le han colocado anclajes para aumentar su estabilidad. El término económico es muy importante. Considerar el término económico cuando hablamos de una obra o proyecto debido a que el costo de la estructura no alcanza por lo común al 20-30% del costo total de un edificio. Cabe destacar que los factores más importantes en el costo de una estructura son los materiales y la mano de obra. Este ejemplo es muy importante, ya que hoy en día se ha utilizado mucho. Es un concepto nuevo. Hablamos de realizar construcciones, o en este caso casas, con contenedores marítimos. Esto es muy importante debido a que ayuda a reducir la mano de obra y el costo de los materiales. Es decir, se ahorra mucho en materiales a la hora de realizar una construcción con contenedores marítimos, ya que no será lo mismo que construir una casa, oficinas o etcétera, que se esté realizando un proyecto de madera o de concreto que cuando se utilice con contenedores marítimos. Cabe destacar que existen diferencias entre resistencia y rigidez. Tenemos dos conceptos. La resistencia es la capacidad de un cuerpo para resistir una fuerza aun cuando haya deformación. Y de igual forma, la rigidez, por otra parte, decimos que es la capacidad de un cuerpo resistir una fuerza sin deformarse. Además, podemos observar acá que la carga actúa en la resistencia y produce deformación. Y en la rigidez, la carga actúa y no produce deformación. Es muy importante en la resistencia que los elementos de la estructura deben contribuir a soportar los esfuerzos que actúan sobre ella, mientras que en las estructuras de la rigidez deben ser rígidas de tal manera que se evite la deformación por la acción de las fuerzas. De tal manera que podemos observar con estos conceptos pueden ser algunas diferencias básicas de estos dos conceptos. Seguimos con las vigas. Las vigas, una viga es un miembro estructural que es utilizado principalmente para resistir momentos de flexión, momentos de torsión y fuerza cortante. Acá tenemos un ejemplo de una viga o de un perfil. La teoría plástica o de rotura es un método para calcular y diseñar secciones de concreto reforzado, fundar las experiencias y las teorías correspondientes al estado de ruptura de las teorías consideradas, lo que indica que la misma permite el cálculo y el diseño de secciones realizadas con concreto o también con concreto reforzado. Acá tenemos un ejemplo de cómo actúa la teoría o se aplica la teoría plástica o de ruptura para elementos de concreto. Las normas ASI-Covenant han desarrollado un conjunto de fórmulas para poder llevar a cabo los proyectos. Decimos que estas normas simplemente son las que nos indican los lineamientos que debemos seguir para una construcción, inspección, supervisión, mantenimiento, evaluación, adecuación o reparación de obras tanto temporales o provisionales o cualquier tipo de proyecto que vayamos a realizar. El factor de seguridad, por su parte, es la relación de un criterio de falla respecto a las condiciones de utilización previstas. Es aplicado este criterio debido a que es el cociente de la resistencia a agotamiento dividido entre la resistencia de utilización o prevista. Este es muy importante debido a que es lo que nos garantiza que este elemento estructural estará seguro. Regularmente, cuando hablamos de estructuras que van a soportar cargas vivas, personas, van a ser utilizadas, se dice que se trata de un número mayor que 1. Por tanto, indica la capacidad de exceso que tiene el sistema sobre sus requerimientos. Esto es muy importante
debido a que este debe funcionar con funcionalidad para las distintas estructuras. Los sistemas de carga, por otra parte, se refiere a la acción directa de una fuerza o un conjunto de fuerzas actuando sobre un elemento estructural. Se mide en unidades como kilogramos o en distintas unidades que podemos observar acá. Las cargas estructurales son aplicadas a los diferentes elementos de las estructuras de las edificaciones. Lo constituyen a su vez un conjunto de miembros estructurales. Acá tenemos ejemplos de sistemas de carga. El diseño de vigas sección transversal rectangular se realiza en 5 pasos. Cabe destacar que a medida de la experiencia del calculista, se pueden obviar uno que otro paso utiliza. Acá tenemos de ejemplo una viga de sección transversal rectangular. Acá podemos tener los 5 pasos. Donde decimos que calcular las cargas se requiere que soporte la viga, obviamente para generar que ésta pueda funcionar perfectamente. Determinar el momento flexionante máximo y calcular el módulo de la sección requerido para que la misma no presente fallas. Analizar la viga seleccionada en el paso 2 con respecto al esfuerzo cortante horizontal, muy importante para la estabilidad de la misma. Se analiza la viga con respecto a la flecha para revisar cuáles son las cargas que van a soportar la misma, y una vez determinada una sección transversal que satisfaga estas condiciones, se establece la longitud de su apoyo para que ésta pueda funcionar con eficiencia. El cálculo de acero y número de cabillas para vigas simplemente armadas. Esta expresión representa un valor del porcentaje del refuerzo presente en una sección. Cabe destacar que el código ASI estima el porcentaje aplicable a 75% de este valor en los miembros sujetos a flexión. Por lo general se utiliza la fórmula que podemos observar acá para la cuantía de acero. También tenemos que en este caso que una viga simplemente armada cuando solo tiene refuerzo para tomar la componente de tensión del par interno. ASI 31804, con el fin de prevenir las vigas sobreesforzadas y balanceadas, limita el porcentaje del refuerzo a 75%, basándose en la fórmula que podemos ver a continuación. También tenemos que, como todo, debe presentarse una revisión. Consiste en conocer la resistencia de una viga que ha sido construida o calculada o mostrada en plano. Para esto necesitamos los siguientes datos: el ancho de la viga, altura efectiva de la viga, resistencia característica del hormigón, sección transversal de acero de tracción en la viga, momento solicitante en el punto donde se desea hacer la verificación. Además, vamos a aplicar cada una de estas fórmulas para comprobar la revisión. Primero, estas fórmulas van a ser sustituidas por cada uno de estos elementos que ya han sido calculados. Todo este tipo de fórmulas deben ser conocidas por el calculista, y sobre todo esta fórmula final, que es la utilizada cuando se quiere conocer una cuantía de acero máxima. También tenemos que en este cálculo las secciones viga doblemente reforzadas tienen acero de refuerzo tanto en la cara de tensión como en la de compresión, por lo general únicamente donde existe un apoyo en la viga. Acá podemos ver cómo se reparten los esfuerzos en un caso como el que se acaba de explicar. El cálculo de acero y número de caídas en vigas rectangulares doblemente armadas se deben realizar los 2 pasos que tenemos a continuación. La de refuerzo simple, incluyendo el bloque rectangular equivalente como se discutió en el tema anterior, siendo el área de refuerzo la fórmula que tenemos acá, y las 2 áreas de acero equivalente tanto en la cara de tensión como en la de compresión para formar el par T2 y C2, como en la segunda parte de la solución general. Además, aplicar la fórmula que tenemos a continuación, que sería de M1 y M2 para la solución final. Además, momento resistente total de la sección lo necesitamos calcular como viga simplemente reforzada, y aplicar estas fórmulas para ir obteniendo las incógnitas que se nos van presentando al momento de los cálculos. Decimos que realizamos estos cálculos porque el A es la distancia máxima de la fibra en compresión hasta la profundidad del diagrama rectangular de esfuerzo de compresión en Wigner. El porcentaje de acero en el área de tensión debemos calcularlo, igual que el porcentaje de acero en el área de compresión, igual que M2 que es igual a A'S Fy proporcionando por el par adicional del acero. También tenemos que tener en cuenta ciertas consideraciones, como siempre y cuando tanto el acero de tensión como el de compresión fluyen. Ahora, para encontrar el valor de A, utilizaremos las distintas fórmulas que tenemos acá, o utilizamos lo de C1 es igual a T1, ya que para poder que exista el equilibrio en la sección, estos valores tienen que ser iguales. Utilizamos las fórmulas que tenemos acá para poder llegar al resultado final. Por tanto, decimos
utilizamos esta fórmula para AS y para A'S. Por lo tanto, sustituimos en la fórmula para hacer si el acero en compresión fluye y sustituyendo esto en la ecuación anterior, despejando esta fórmula que tenemos acá, obtenemos lo siguiente. Entonces, decimos que significa que el acero de compresión no fluyó en la ruptura y que FY decimos que FY en este caso es menor que FY y el momento calculado es mayor que él realmente puede soportar. Entonces decimos que utilizamos la fórmula que tenemos en este caso, o bien podemos utilizar o esta fórmula o bien esta fórmula. El cálculo de el número de cavidad para vigas rectangulares doblemente armadas es muy importante realizar, debido a que así especifica para el porcentaje máximo de acero esta fórmula, donde F'SB es el esfuerzo en el refuerzo en compresión en condiciones de formación balanceada, utilizando la fórmula que tenemos acá. También tenemos el diseño de viga de sección T, comúnmente utilizan estructuras de concreto. Si se trata de vigas libremente apoyadas, podemos utilizar lo que tenemos acá y en una viga T se le llama patín a la parte de la losa que la forma inervio a la nervadura o al alma de la misma. Es difícil con exactitud conocer el ancho del patín, porque los esfuerzos en compresión que se presentan son máximos en el eje de simetría de la sección y disminuyen asintomáticamente a medida que se alejan de dicho eje. Además, debemos tener en cuenta, sin embargo, podemos decir que según el criterio de ASI, el ancho del patín no va a exceder de 1/4 de la longitud del claro de la viga, 8 veces el peralte de la losa, en voladizo a cada lado del alma, lo cual es equivalente a 16T más BW. La separación entre nervadura, centro a centro. Acá tenemos un ejemplo del diseño de una de estas vigas. Tenemos que para el cálculo de acero y número de cabillas, cuando la sección de trabaja, para facilitar la obtención, vamos a decir que una viga rectangular de escuadrilla BW con su correspondiente área de acero, que es capaz de tomar un momento 1, una sección compuesta por aletas de patín en compresión con sus correspondientes áreas de acero en tensión, que es capaz de tomar el momento M2. Acá tenemos un ejemplo de cómo sería una viga T. En la siguiente imagen se muestra la descomposición de una viga de sección T, donde hemos sacado todos los valores anteriores. Podemos sacar todos los esfuerzos que la presentan la misma y describimos todo lo que está sucediendo en esta viga. Decimos que tenemos el número resistente M1 de la viga con la fórmula que tenemos acá, despejamos acá, obviamente estamos despejando A. De esta manera el momento resistente de la viga complementaria es M2, siguiendo la fórmula acá. Para que exista equilibrio debemos tener en cuenta las consideraciones que vemos en esta fórmula, de lo que obtenemos la fórmula siguiente. Como ya vimos anteriormente, el porcentaje máximo de la cantidad de acero de refuerzo debe ser el 75% del valor del acero de la sección balanzada. Por tanto, decimos que la relación de refuerzo balanceado por una sección rectangular con esfuerzo de tensión únicamente. Así obtenemos la relación que acabamos de decir, que nos indica de igual forma así que es de un 75%, pero se comprueba con las fórmulas anteriores. Debemos de igual forma realizar un análisis de supervisión. En el análisis y diseño de este tipo de vigas se verá verificar el eje neutro se encuentra en el alma de la sección y no dentro de los patines, es decir, del espesor de la losa, pues de esto depende que el análisis se realice como viga rectangular o viga. En el caso mostrado en la figura, el eje neutro se localiza dentro del espesor del patín, como podemos observar. De igual forma, es una sección de concreto en el área de tensión, no contribuye a la resistencia de la sección. Acá tenemos cómo vamos a aplicarla en vigas simétricas y vigas no simétricas con sus respectivos ejemplos. Tenemos de igual forma los estribos. Cuando se requiere esfuerzo por tensión se utilizan estribos. Es el refuerzo longitudinal por tensión que se encuentra distribuido a lo largo del perímetro. Estos son los estribos normalmente cerrados que cumplen con los estribos para torsión o refuerzo para integridad. Debe consistir en estribos cerrados perpendicularmente al eje del mismo. Cuando se usa refuerzo electrosoldado de alambre, transversales deben ubicarse perpendicularmente al mismo. Tenemos que tomar en cuenta que los estribos están anclados siguiendo las reglas que podemos observar a continuación. Acá podemos ver un ejemplo de cómo se van colocando estribos en un elemento estructural. También es muy importante que cuando se requiera el refuerzo para cortante debe consistir en estribos cerrados con confinamiento o barras longitudinales dobladas. Son muy importantes de considerar. De igual forma tenemos que realizar un cálculo para los mismos,
Para calcular el número de estribos para cualquier elemento estructural se determina la longitud a estribar y se dividen entre la separación de la colocación de cada uno. Podemos decir que los primeros 5 estribos estarán colocados a 0.05 metros y el resto a 0.10 metros, respetando lo anterior y teniendo una longitud estribar de 1,4445 metros de la viga, y teniendo en cuenta las consideraciones que podemos encontrar acá. El esfuerzo cortante es el esfuerzo interno resultante de las tensiones paralelas a la sección transversal de un prisma mecánico. Lo podemos conocer como T, B o Q. También se puede destacar que los esfuerzos cortantes están uniformemente distribuidos a través del ancho de la viga, aunque ellos pueden variar según el peralte. Acá tenemos un ejemplo de un área de esfuerzo cortante. Bueno, muchas gracias por su atención. Esta fue toda mi exposición.